Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de la semana. Vamos a continuar con estamos en el libro de Proverbios, Proverbios que son refranes, sabiduría en cápsulas. Estamos viendo acerca de la sabiduría. Y en el capítulo 1, hoy vamos a ver el capítulo número 3. Estuvimos viendo los motivos de los proverbios, quién era el que lo escribió, que era el rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra, con qué concepto, con qué fin estaban hechos los proverbios. Y vimos que todo el objetivo era alcanzar sabiduría, inteligencia. Tenía que ver con el conocimiento y tener entendimiento. Y vemos que hablaba de que el principio era el temor de Jehová. Hola Marce, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces el principio, la clave de este libro es el temor de Jehová. Luego esto habíamos visto la amonestación a la sabiduría, amonestación cuando se rechaza la sabiduría. Esto es lo que habíamos dicho, de que es un consejo del padre al hijo, y el padre al hijo le estaba dando un consejo cuando aún estaba en su casa en el capítulo 1. En el capítulo 2 ya el niño comienza a salir a la calle como adolescente. Y hoy ya vamos a ver el capítulo número 3, ya el niño un poquito más enfrentándose al mundo. Entonces le comienza a dar consejos de sabio Salomón y le habla de que no ande en malos caminos. Y vemos que la consecuencia de haber rechazado la sabiduría nos habla en capítulo 1, versículo 22 hasta el 33, nos habla de cómo al rechazar la sabiduría, al rechazar el conocimiento, al rechazar el consejo de Dios, cómo cómo podemos estar de enemigos delante de Dios. Por eso le da unos versículos bastante duros donde dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? El simple es el que no estudia, el que no lee, el que no tiene armas, el necio, el tonto, el que se cree que se la sabe toda y no sabe nada. Y vemos que a ese cristiano le está hablando, que han aborrecido el consejo de Dios. Por eso le dice, volveos a mi reprensión y les daré el Espíritu Santo y van a entender, etcétera, etcétera. Pero dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, esta persona no quiso oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Bueno, esta es la consecuencia de las personas que han dejado el camino de Dios y cuando necesitan quieren volver, pero es muy tarde ya. Entonces, bueno, habíamos visto todo lo que tenía que ver con la reprensión a rechazar la sabiduría en el capítulo 1. Y en el capítulo 2 nos habla del resultado, el resultado positivo de la sabiduría. Por eso habla de que el que busca va a hallar el conocimiento de Dios. Por eso nos habla de que la sabiduría que esté en el corazón, a través de la ciencia, del conocimiento. Vemos que en un momento nos habla también de la mujer adúltera, de la mujer que deja a su marido. El niño está queriendo hacer su vida y el padre le está dando todos los consejos útiles para su vida diaria. Y así nos vamos a encontrar con el capítulo número 3, que es una exhortación a la obediencia. Acá el padre le está hablando, le dando consejos para que camine en obediencia. Por eso acá ¿por qué? Porque el niño ya enfrenta la vida, ya se enfrenta al mundo, ya se está despegando de sus padres y todos estos consejos le tienen que quedar a fuego. Entonces comienza hablándole a su hijo y en el capítulo 3 le dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Bueno, acá le está hablando de la ley. La ley obviamente no es la ley de Salomón, no es la ley de un padre, sino la ley de Dios, acerca de los mandamientos y las obligaciones que tenemos. Entonces le dice que no olvides la ley. Fíjense qué lindo que hoy las iglesias no conocen los 10 mandamientos. Esto es increíble. Le decimos, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Eso no son los 10 mandamientos. Eso resume los 10 mandamientos. Pero hay 4 que tienen que ver con la adoración a Dios y 6 que tienen que ver con el prójimo, con el amor al prójimo. Pero si no sabemos cuáles son cada uno, vemos que cuando no sabemos que son cada uno de los mandamientos, el tema va a ser es que en qué estás fallando, en qué estás pecando. O sea que están pecando y ni se enteran. Y estas son preguntas básicas que llegamos a preguntar en una iglesia, ¿cuántos saben los 10 mandamientos? Y la verdad que quedan todos aplazados. No ninguno, y estamos hablando de algo tan simple, pero bueno, acá lo que vemos es que lo que le está hablando es que le dice que guarde la ley. Y obviamente, él tenía la ley y la tenían que guardar, tenían que vivir de eso.
Entonces, vemos que la ley le está diciendo que la guarde en el corazón. No es una obligación. Esto no es que parecería que es una obligación, pero nosotros a la hora de elegir tenemos la elección de hacerlo o no, de guardar la ley o no. Por eso para un hijo de Dios no es una obligación, es una devoción, es un deleite. No matar no es una obligación, es un deleite. No mentir no es una obligación, es un deleite. ¿Se entiende? Entonces, ese es el concepto con que guardar en el corazón la ley y hacerla. Hay veces que cuesta, pero de eso se trata. Versículo 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Acá vemos que esto es una exhortación a la obediencia. Acá le está hablando acerca de que si sos obediente, estamos viendo las consecuencias. Por eso dice, paz te aumentarán. Esto es una bendición. La bendición más grande que puede haber es tener paz. Y yo sé que todos quieren la bendición material, pero primero la paz con Dios, la paz con el Padre. Entonces acá vemos cómo empieza cuando hablamos, fíjense, primero pone la ley, ahora las bendiciones. La bendición está hablando que la paz aumentará. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Acá estamos hablando de que le está dando el consejo de que sea misericordioso. Ese es el consejo que hay que darle a los hijos. ¿Qué es misericordioso? Que tengan compasión, que se pongan en el lugar de la otra persona, que no solamente piensen en sí mismo y que vivan para sí mismo, porque no hay peor persona que la que vive para sí mismo. Entonces le está hablando de que sea amable, de que sea comprensible, de que obre cuando tiene que obrar, cuando tenga que actuar. Y le dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. La verdad. Nosotros podemos decir, hola Cintia, ¿cómo andás? Nosotros podríamos decir la verdad. ¿Qué es la verdad? Y bueno, el mundo te dice la verdad es subjetiva, según como la mires. Decimos el aborto legal. Vos podés ir y te lo haces, porque es legal, gratuito, y si quedas embarazada, es tu elección. Y nadie te puede juzgar porque seguramente se va a firmar las leyes y va a pasar eso. Entonces, esa es la verdad del Estado, es la verdad del mundo, pero es una verdad subjetiva. Entonces, las verdades subjetivas no es verdad, pero la verdad objetiva es la verdad, la que no está sujeta a cambio. Y cuando decimos, ¿qué es la verdad? Vino un hombre y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando hablamos de la sabiduría, ¿quién es la sabiduría? La sabiduría, hola Emilia, ¿qué tal? Cintia, Laurita, ¿cómo andan? La sabiduría es Jesucristo. Acá cuando estamos hablando de que adquirir sabiduría, sabiduría, es conocer a Cristo. Este es el objetivo. Cristo es la sabiduría, Cristo es la verdad. Por eso Él es el que nos enseña toda la verdad. Entonces, vemos que acá le está hablando de que tenga misericordia y la verdad. Entonces, un cristiano nos guiamos no por nuestra verdad, no por nuestra verdad que es subjetiva, que según como amanezco, según como quiero, no, la verdad de Dios, de Cristo, que la palabra bíblica es la verdad. Porque ahí está el problema, que muchas veces utilizamos nuestro propio criterio, nuestra propia óptica, nuestro propio enfoque de lo que está bien y lo que está mal, y así andamos por la vida. Y arriba le ponemos la firma de Dios, que Dios me dijo o Dios funciona así, cuando nada que ver. Entonces, misericordia y verdad le dice que al hijo que nunca se aparten de él. Alas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Acá le está hablando de que, átalas a tu cuello, perdón. Átalas a tu cuello, le está hablando de que vivan en él, que sean parte de él, que esté atado a la misericordia y a la verdad. Entonces, en el versículo 4 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjense el resultado, guardar la ley. Nos habla de, la ley nos va a hacer que tengamos paz. La paz va a hacer que tengamos misericordia. Nunca vamos a tener misericordia de nadie si no tenemos paz. Y así está la iglesia del día de hoy, que quieren tener amor, quieren tener paz y amar a todo el mundo porque le dicen que tienen que amar, pero no hay paz en ellos. Entonces es imposible que funcione esta lógica.
Entonces vemos que le dicen, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Esto es lo más importante. Esto es lo que realmente nos interesa. ¿Cómo estamos delante de Dios? Porque muchas veces la gente quiere solamente estar bien delante de los ojos del hombre. Por eso llevan una vida religiosa, por eso quieren tener un acento bonito, quieren hablar palabras dulces, no lastimar a nadie, quieren tener una posición social que es lo único que le interesan a muchos, y más a los que anhelan ser pastorados y esas cosas que anhelan todos estos honores sociales. Pero acá el primero que nos interesa es estar bien delante de los ojos de Dios. Si hallamos gracia, si tenemos buena opinión delante de Dios, eso es lo que nos importa. Y automáticamente, al tener buena opinión de Dios, va a impactar en los hombres. Esto va a ver, en los hombres van a ver que Dios está con nosotros. Entonces, esto es lo que le está diciendo a su hijo. Versículo número 5. El versículo número 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es lo que está hablando acá? Acá le está diciendo, fíate de Jehová. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que no dude, que confíe, porque podemos tener el conocimiento bíblico, y no creer, dudar, y buscar en el mundo a la hora de que tengo que utilizar la inteligencia para aplicarlo. Entonces, muchas personas tienen el conocimiento bíblico, saben, conocen palabra, pero a la hora de los problemas eligen otra opción y no confían en Dios. Y por eso acá le está diciendo Salomón a su hijo, fíate de Jehová, que confíes, que no dudes. Fíate de Jehová de todo tu corazón, de todo corazón, confiar plenamente. Entonces, obviamente que la confianza está basado en un sustento bíblico, en un sustento racional. Si yo confío que Dios me va a abrir el mar rojo como Moisés y empiezo a delirar, está medio complicado. Pero ante la prueba y ante nuestra manera de vivir diaria, y a veces la prueba es lo de menos. El gran problema está cuando las cosas están tranquilos, cuando no hay prueba. Ahí es donde nos alejamos de Dios y ahí es donde no hallamos gracia. Ahí es donde no hay buena opinión de Dios de parte delante de nosotros. Entonces, acá le está hablando que fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjense cómo al mismo tiempo está hablando de lo mismo. El necio y al mismo tiempo el sabio. Fíjense, todo el proverbio está hablando así. Estos son cápsulas, son versículos que para estudiarlo de memoria y se pueden utilizar como fundamento de vida. Entonces dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. ¿Qué es lo que está diciendo? Que confiemos plenamente en Dios, pero al mismo tiempo dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Es lo que está diciendo, no te apoyes en tus conocimientos, en tu vida, menos en tus sentimientos. Y da la casualidad de que de qué se basa la iglesia de hoy en día, que tiene que ser columna y baluarte de la verdad, se están apoyando en los sentimientos. Alabamos para sentir cosquillitas en la piel, cantamos para llorar, saltamos para sentirnos alegre, la palabra que me den una palabra de aliento para yo sentirme bonito, oramos para sentir de que Dios me va a dar lo que yo quiero. Entonces, vemos que eso es lo que está diciendo Salomón que no haga. No te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? No nos apoyemos en nuestra propia imaginación. Yo me imagino algo y me imagino que Dios va a hacer esto y me apoyo en esto. Y ahí hay muchos cristianos frustrados que han soñado con que quieren ser pastores, que han soñado con que tienen un gran ministerio a nivel mundial, que han imaginado y van caminando detrás de sus deseos, pero se están apoyando en su propia prudencia. Y la palabra nos dice que no nos apoyemos en nuestra prudencia, en nuestro conocer, en mi experiencia personal. Por eso es algo grave de que estén predicando experiencias personales en las iglesias. Cristo sin fronteras, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces es un peligro muy grande estar en los púlpitos o en las iglesias que están contando sus experiencias personales. ¿Por qué? Porque se están apoyando en su propia prudencia. Hay gente que, yo he estado en iglesias donde me enteré qué habano fumaban, qué talle de pantalón usaban, a dónde iban de vacaciones, cuál era el jabón que le daban en el hotel. Me enteré cada cosa en donde no tendría que por qué saber esas cosas. Pero ahí vemos que el hombre, apoyado en su propia prudencia, empieza a redactar
su propia prudencia, su propio enfoque, porque está centrado en sí mismo. El problema es que todo bien que cuente un testimonio, pero no en la iglesia. ¿Por qué? Porque el que cuenta un relato humano, el que cuenta un testimonio o el que cuenta su experiencia, siempre va a tender a exagerar las virtudes o exagerar lo que más le impacta a él y a esconder las cosas que no les gustan. Por eso tenemos que ir a las escrituras, que las escrituras son fieles, que nos va a hablar la verdad. David era un gran hombre, pero también tenía esto. Jacob era así, pero también era así. La escritura revela la verdad. Pero yo no puedo, por más que ponga mi mejor voluntad y yo le quiera contar mi testimonio y todas estas cosas, en algo estoy fallando seguramente, porque es la perspectiva de mi mente pequeñita de lo que ve. Pero la Biblia está enfocada desde el ángulo de Dios, con una visión súper poderosa. Entonces acá lo que nos dice, fíate de Jehová, confía en Jehová, pero no te apoyes en tu propia prudencia. Acá tenemos los cristianos que viven hablando sin Biblia, pero hablan todo, porque se apoyan en su propia prudencia. Entonces dice el versículo 6, dice, reconócelo en todos tus caminos, reconócelo en todos tus caminos. Esto es tener el conocimiento, reconocer que cuando estamos caminando en todos los caminos, la opción es que debemos tomar. De esto se trata, lo que estábamos viendo, que siempre la opción bíblica, siempre la que desagrada a la carne, da la casualidad, porque es espiritual y no carnal. Entonces dice en el versículo, dice a continuación, y él enderezará tus veredas. ¿Qué significa esto? En segunda de Crónicas 7:14, un versículo muy conocido, dice, si se humillare mi pueblo, un pueblo crítico, como hoy podríamos decir con este virus, Jehová dice, si se humillare mi pueblo, en cual mi nombre es invocado, y se apartan de sus malos caminos, se apartan de sus malos caminos, ¿se entiende? Están caminando mal, están caminando en su propia prudencia. Entonces lo que dice, si se humillare mi pueblo y se corrigen sus caminos, yo perdonaré y sanaré la tierra. Entonces, y acá nos está diciendo, cuando nos arrepentimos, la palabra es lo que va a enderezar nuestro camino para no volver a donde salimos. Entonces, la palabra va a enderezar el camino, la palabra va a empezar a corregir nuestros pasos, y es ahí donde está hablando Salomón, que él enderezará las veredas, porque nuestro caminar es torcido ya por naturaleza. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Fíjense lo que le está diciendo, no seas sabio en tu propia opinión. Y nosotros estamos cansados de ver personas que se hacen llamar cristianos, pero solamente son sabios en su propia opinión, en su propio parecer, en su propia ley de vida, con mucha religiosidad, obviamente. Pero el sabio, lo que está diciendo, el sabio está basado en la humildad y en la palabra de Dios, de esto se trata. Pero acá le está diciendo, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué es lo que nos está diciendo? El necio, el simple, siempre va a ser sabio, pero lo que a él le parece. Lo que sus ojos pequeñitos ven de la vida, eso es la verdad para él. No tiene conocimiento, pero lo poco que ve, opina, habla, juzga, critica, y todo con sus ojos pecadores. Pero ¿cuál es el tema? Es que el necio tiene un concepto alto de sí mismo. El ignorante, en lugar de quedarse callado y decir paso desapercibido, no, el ignorante es el primero que habla siempre. Es el primero que se lo escucha hablar y hacer tapa de revista. Este es el necio. Y también es ignorante. Por eso nos está hablando que el sabio calla, que el sabio escucha, pero acá nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y vamos a ir a Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 12 y vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 12. Versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Nos dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno, el cual está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Que cada uno no tenga un concepto más alto de sí del que debe tener. El sistema religioso, los religiosos, tienen un concepto muy alto de ellos mismos. Porque claro, yo me evalúo que yo soy santo. Para mí, mis ojos me dicen que yo estoy caminando bien. El Señor no me interesa lo que dice, es toda una esfera muy religiosa, pero yo cierro la Biblia y tengo un concepto mío, y mi concepto va a ser que es muy alto. Entonces, el Señor, ¿qué quiere de mí? No quiere que me arrepienta de mis pecados. No, no, no. El Señor quiere que yo vaya a las naciones a conquistar el mundo. El Señor no quiere que mortifique el pecado. No, no, no. El Señor me quiere hacer pastor y conquistar todo. No, no, no. El Señor no quiere que camine en santidad. No, no. El Señor quiere que yo cante y venda miles de discos. El Señor no quiere que sea obediente. No, no, no. Eso no importa. Lo que el Señor quiere es que yo gane millones de almas. Tiene un alto concepto esa persona de sí mismo. ¿Se entiende? Entonces acá nos está diciendo que nosotros no debemos tener este alto concepto. ¿Por qué? Porque yo me puedo poner en la postura de que sé mucho, me pongo en la postura de que soy bonito también. Una vuelta vi hay un pastor de Estados Unidos que se llama Joel Austin, algo así, que es el más millonario de los pastores de Estados Unidos. Y había sacado un libro y él decía que era atractivo, que era bien parecido, que él era simpático, era honorable. El libro de él contaba que él era de lo mejor. Y ahí él te dice la palabra, que tiene un alto concepto de sí mismo. Y esto es lo que tenemos que entender, es que la palabra misma tiene que ser lo que nos delate cuál es nuestra realidad, nuestra condición. Entonces, vemos que, sí, totalmente, esos G12 son terribles, todo lo que tiene que ver con, eso se llama dominionismo, que el dominionismo es la doctrina que se utiliza hoy, que es el cristiano que domina todo. Que el cristiano de hoy tiene que ser millonario, que el cristiano hoy en este mundo tiene que conquistar, que ser gobernadores, que tienen que ser presidentes, que tienen que gobernar toda la esfera, y todos los hijos de Dios van a ser millonarios. Esto es lo que predica el falso apóstol Maldonado y todas esas ramas. Se llama dominionismo. ¿Pero por qué hablan del dominionismo? Porque ellos tienen un alto concepto de sí mismos. Ellos se ven inmortales, ellos se ven superpoderosos, ellos se ven santos. Y esto es lo que le está diciendo Salomón con toda la sabiduría a su hijo. No tengas un alto concepto de sí mismo. Por eso, acá lo que nos dice el apóstol Pablo es que no debemos tener un alto concepto de sí mismo. Entonces, volviendo a Proverbios capítulo 3, le dice en el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Por eso nosotros, es tiempo de dejar de hablar de nosotros, de los cuentos, de lo que pasó. Hablemos de la palabra de Dios. Tengamos un vocabulario bíblico. Ya está, porque un día podemos hablar y charlar de lo que me pasó, que me fue mal en el trabajo, que pinché el auto. Todo bien. Pero todos los días hablar de cosas vanas, huecas, vacías, esto es hablar de nuestra propia prudencia. Entonces, ¿qué charla debemos tener? Porque somos hermanos, no somos amiguetes. Esto es lo que siempre les remarco, que somos hermanos en Cristo y tiene que haber un respeto. Y cuando hay un respeto, con mi hermano, por más que tengamos la mejor edad, por más que somos hermanos, no podemos ir más allá. Si hay una amistad en algún momento, bueno, ahí está el problema que muchas iglesias se basan por el amiguismo, cuando no entienden que somos hermanos. Entonces, cuando hay amiguismos, hay tiempo de dulzura, de amor, de estar todo el día juntos, de pedirnos favores, de estar... ¿Qué pasa? Con el tiempo se van a enterar de que el hombre es pecador. Entonces, como el hombre es pecador, te va a defraudar. Entonces, esos lazos que se hicieron de amor, de amistad, se terminan rompiendo. Y tenemos iglesias rotas, tenemos iglesias de hermanos que se pelean, que se odian, que se echan en cara cosas. Y así están en la iglesia sentados, pero uno a 2 cuadras y el otro en otro asiento. Pero eso sí, dicen que viene el Señor y se van todos. Por eso tenemos que ser prudentes de entrada. Y no somos amiguetes, somos hermanos en Cristo. Y te mereces mi respeto y vos me tenés que respetar a mí. Entonces, cuando estamos en Cristo, el centro es Cristo. El centro. Y si el centro es Cristo, la palabra va a ser bíblica, basado en las Escrituras. Y no en cómo supongo. Porque lo que hacemos generalmente es
Pongo mi historia mundana, mi manera de vivir, todo, y le quiero meter pedacitos de la Biblia adaptado a mi manera fea de vivir. Pero no funciona así. Yo tengo que corregir todos mis caminos conforme a las Escrituras, corregir mis veredas. Y con el tiempo voy a ir adquiriendo el vocabulario bíblico. Hasta que no lleguemos, es mejor callar y estar humilde. ¿Se entiende? Porque si no estamos hablando de que somos los necios, somos imprudentes. Por eso, fíjense cómo continúa. Entonces dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal. Esto es lo primero que nos dice. Queremos hablar de la Biblia, queremos predicar, teme a Jehová y apártate del mal. No, pero yo le voy a dar la palabra a un comedor de niños que necesitan mucho. Teme a Jehová y apártate del mal. No, porque yo nací para ser pastor y quiero gobernar iglesias. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Se entiende cómo primero es lo primero? Para que después venga la sabiduría, para que después venga tener la ley en el corazón, que la ley traiga la paz, que la paz traiga la bendición. Pero no, muchos quieren, con una vida torcida, ya quieren la bendición y ya quieren salir a predicar, ahorrándose todos los caminos, que eso es la ley del menor esfuerzo. Pero bueno, el tema es que va en contra de los principios de Dios, aunque se convenzan de que sí, que ellos son, que es para ellos y que está todo bien. Bueno, versículo 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Fíjense qué es lo que le está diciendo. Que si teme a Jehová y que si se aparta del mal, será medicina para tu cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo? Acá no estamos hablando de sanidades, que si bien es parte, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Si una de las tres partes anda mal, va a impactar en todo. Si yo estoy mal espiritualmente, va a impactar en mi manera de pensar. Si yo estoy mal espiritualmente, va a impactar en mi cuerpo, me voy a enfermar. Y por ahí yo, si estoy mal de mi cuerpo, estoy enfermo, va a pasar de que me va a afectar a mi mente y me va a afectar a mi espíritu. Entonces todo viene de la mano. Pero acá lo que nos está diciendo es que medicina es al cuerpo y refrigerio a tus huesos. Acá está hablando de la sabiduría, acá está hablando de la obediencia. Entonces cuando obedecemos, tenemos que saber qué obedecemos, para eso tenemos que tener conocimiento. Cuando tenemos conocimiento, utilizamos la inteligencia y lo ponemos en práctica, y ahí hablamos de la sabiduría. Y en ese momento, conforme al tiempo de Dios, esto será medicina a nuestro cuerpo. Esto nos va a dar paz, tranquilidad. ¿Se entiende? Y también va a venir, de la mano va a venir lo físico. Dios va a ir restaurando todo, no de una manera milagrera como hace el mundo, que le ponen la mano en la cabeza y te echa el cáncer, te echa el dolor de cabeza, y te dicen espíritu de dolor de cabeza, te vas. Claro, y se creen tan especiales, estos son los necios, los que andan en las iglesias haciendo estas cosas. No tienen el poder de hacer eso. Es más, si los tuvieran, ¿ustedes se piensan que son tontos los empresarios de medicina? Las empresas grandes, las empresas grandes de medicina, ¿qué es lo que harían? Y dejemos a los médicos que ganan un montón de dinero. Yo si tengo un pastor lo traigo y que lo va a hacer gratis, por amor a Dios. Entonces ponemos, yo sí soy empresario, y empresario no es ningún tonto. Entonces yo digo, bueno, en lugar de pagarle a 100 médicos profesionales que tienen un sueldo muy alto y que no es efectivo, porque el que va con cáncer por ahí se muere de cáncer, entonces los echo a todos y pongo todos estos pastores que andan por ahí predicando estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a sanar mucha gente, no voy a gastar un peso, la persona va a estar sirviendo a Dios, van a estar haciendo un bien a la humanidad, pero no funciona así. Ese es el tema, que es un engaño. Porque Dios primero va a restaurar lo espiritual. Dios después te va a dar el conocimiento, te va a dar la sabiduría, te va a dar la inteligencia, te va a dar paz, tranquilidad, y luego va a venir como añadidura la sanidad del cuerpo si está en la voluntad de Dios. ¿Que tiene el poder para hacerlo? Sí. Pero si no es la voluntad de Dios, no lo va a hacer. Como el apóstol Pablo. Él tenía un aguijón en la carne. Entonces, el Señor no se le plació sanarlo y punto, porque es soberano. Y Pablo sí podría decir, yo soy obediente, yo camino bien, Pablo podría decirle todo, pero no funciona así, porque estaríamos dejando de lado la soberanía de Dios. Por eso vemos que nos habla de que la palabra de Dios, la obediencia es medicina a nuestro cuerpo, refrigerio para nuestros huesos. Versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Fíjense qué es lo que está diciendo acá. Ahora le está hablando al joven, ya le estuvo hablando acá que no dude de Dios,
que no sea necio, que no esté, estamos hablando de necios, insistimos, tratemos de copiar, de estudiar y no estar comentando, porque si no nos ponemos del lado de los necios, del que no escucha, del que está atento a comentar. Insisto porque tenemos que tener una diligencia a la hora de estudiar y poner en práctica lo que estamos escuchando. Entonces, cuando nos dice que en el versículo 9 nos dice, ahora nos habla del compromiso que debe tener el Hijo con Jehová, el compromiso que debemos tener nosotros. Por eso está hablando toda la obediencia. Ahora le está hablando de los bienes. Le está diciendo, honra a Jehová con tus bienes. Wow, acá le está hablando de las ofrendas, de los diezmos. Estaban en la época del diezmo y de la ofrenda en este tiempo. Entonces, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias, con lo primero de todo, con la primicia de tus frutos. Esto está hablando del diezmo. Pero acá le está hablando de que sea generoso. Acá estamos hablando de que sean agradecidos. Entonces, este hijo está hablando acerca de los bienes materiales. Ahora, ¿vieron cómo está tocando todas las áreas en la sabiduría? Conocimiento, inteligencia, obediencia, de esto está hablando ahora, que no dude de Dios, que no se base en su propia opinión, que esto lo va a restaurar. Y ahora le está diciendo que los bienes que tiene y los frutos, que sea generoso y que honre a Jehová con los diezmos y con las ofrendas. Versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán de mosto. Recuerden que en el Antiguo Testamento el diezmar era una ley. El que diezmaba era bendecido, era prosperado, eran promesas. Entonces acá vemos que hoy ya no estamos bajo la ley, estamos bajo el amor, bajo la gracia. Entonces, lo que vemos es que ahora le está hablando acerca del dador alegre. Le está diciendo que sea generoso. Él era el hijo del rey, tenía muchos recursos, muchos bienes, pero lo que le preocupaba a Salomón era de que su hijo honre a Dios. Este era el objetivo, de que honre a Dios, de que si vos honrás a Dios, Él te va a honrar a vos. Cosecharás lo que sembrás. Si somos generosos, vamos a recibir generosamente. Si somos avaros, no vamos a recibir nada. Entonces, tampoco tiene que ser la manera de ofrendar o dar o ayudar al prójimo. No tiene que ver con que yo voy a dar y el Señor me va a dar tanto. No, es amor. Ahora estamos bajo la gracia. Entonces, acá le está tocando este tema acerca de que las bendiciones, que si honras a Dios van a haber bendiciones, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Estas son las bendiciones. Y acá le viene a dar una corrección también. Fíjense lo que dice en el versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fastigues de su corrección. ¿Qué es lo que está diciendo? Acá le está diciendo que no menosprecies el castigo de Jehová. Ah, Jehová castiga, Dios castiga. Miren, no, pero yo nací para ser hijo de Dios y Dios me tiene que dar todo, que para eso soy hijo de Dios. Así dicen muchos. Pero acá vemos que cuando el Señor nos toma por hijos, dice que nos está disciplinando ahora, nos está dando consejos. El tema es que cuando no tomamos estos consejos va a venir la disciplina. Y es ahí donde se cierran los cielos, es ahí donde me empieza a ir mal, donde estoy mal económicamente, donde vivo enfermo, donde no tengo paz, no tengo tranquilidad. Entonces, esos son los azotes que el Señor utiliza todo. Y siempre lo que más utiliza el Señor siempre son los gobiernos corruptos. Cuando nos encontramos con gobiernos corruptos, si tenemos un presidente corrupto, es el Señor ejecutando los juicios para nosotros. Y nosotros, Señor, échalo de ahí a este presidente malo. No, lo puso ahí para azotarte porque sos una persona que no se deja corregir. Entonces el Señor utiliza todo lo que tiene a su alcance, pero tenemos que discernir y entender cuál es la disciplina de Dios, cuáles son los castigos. Cuando te pasa algo, ponete a pensar que seguramente es la disciplina de Dios que algo estamos haciendo mal. El problema es que si no sabemos ni los 10 mandamientos, ¿en qué estoy fallando? Yo soy perfecto, yo fui llamado a las naciones, yo soy pastor. ¿Se entiende? Entonces acá lo que le está diciendo es que no menosprecie, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. No te canses. Dios siempre te va a decir, eso está mal, pero yo quiero salir con esa mujer, quiero ir a hacer esto, quiero salir a tomar, quiero salir a robar, quiero dinero ya. No, y la palabra siempre es lo mismo, siempre me dice que sea santo, ya me tiene cansado, dirían muchos. Estoy cansado que Dios no me bendiga, estoy cansado que no te fatigues, te dice la palabra. ¿Se entiende?
No te fatigues, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere. Fíjense el ejemplo que da. Porque Jehová al que ama castiga. El Señor cuando estamos pasando, cuando somos hijos de Dios y estamos viviendo penurias, calvarios, muchos problemas, lo que nos dice es que Jehová nos está castigando, pero porque nos ama. Porque el objetivo del castigo no es para azotarnos y morir, no. El objetivo de el azote, el objetivo del castigo es corregir nuestros malos caminos. Este es el objetivo. Por eso, vamos a Hebreos capítulo 5, y ahí vamos a ver, en Hebreos capítulo 5, que nos habla de lo mismo. Hebreos capítulo 12, perdón. Hebreos capítulo 12. Versículo 6. Y nos está hablando exactamente de lo mismo. Por eso todo el Nuevo Testamento está basado en el Antiguo, no es que están inventando algo nuevo. Le dice, porque el Señor, al que ama, disciplina. La disciplina es someternos a la voluntad de Dios. Eso es la disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Fíjense, Dios azota a sus hijos. No, Dios es amor, hermano. Quita la boca, cancelamos esto que dijiste de que Dios azota a sus hijos. Así andan muchos delirantes por ahí. No, 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 yo lo retiro de tu boca, yo lo cancelo. Dios me libre de que Dios azote a sus hijos, porque Él ama a todos. No, no entendiste nada la Biblia. Nosotros, si tenemos hijos desobedientes, ¿qué tenemos que hacer? Corregirlos, disciplinarlos. Si no cambian, hay que azotarlos. Eso se llama justicia. Y Dios no es como nosotros. Juanito, deja de hacer esto. Juanito, Juanito, Juanito. Bueno, ahora sí me cansé y no hacemos nada. No, no, no. Dios aplica su justicia. Entonces, nosotros somos hijos de Dios. Entonces, si creemos que vamos a vivir pecando y vamos a vivir haciendo lo que queremos y faltando a la disciplina de Dios, quédense tranquilos de que va a azotar nuestra vida. Nos va a azotar. Y es más, seguramente nos está azotando y nosotros ni nos enteramos. Porque somos hijos de Dios. Ahora, hay muchos que decimos, ¿cómo puede ser? A ver, por ejemplo, los presidentes andan de Cancún, andan en gira. Por ejemplo, ahora el presidente Macri, que teníamos el anterior, anda por Francia ahora en el medio de la cuarentena, el tipo paseando por el mundo. Duermen tranquilos, parece, prosperan, cada vez más millonarios. ¿Por qué le va tan bien? ¿Por qué no es azotado? Y bueno, ellos tienen otro padre, que se llama Satanás. Entonces ya no tiene nada que ver ser un hijo de Dios con ser un hijo de Satanás. Entonces el Señor a sus hijos está en su naturaleza que nos va a disciplinar y nos va a azotar. Y el consejo que le está dando Salomón, le está diciendo que no menosprecie el consejo y el castigo de Dios. Acá ya está hablando del castigo, hasta ahora venía hablando del consejo. El consejo por acá, por acá, por acá, y la palabra todos los días nos viene hablando. Es por este lado, perdonemos, por acá, por el otro, salgamos del error, salgamos de esto, la fornicación, esto. Nos viene hablando, nos viene corrigiendo. Pero en un momento cuando no queremos corregir, acá ya le está diciendo que no menosprecie el castigo de Jehová. Muchas veces van a venir azotes a nuestra vida. Vamos a quedar en la quiebra, vamos a estar enfermos, se nos va a incendiar la casa, no se van a pasar miles de cosas, que son los azotes de Dios. Pero dice que incluso que un cristiano maduro da gracias por la corrección, porque es para bien de nuestras vidas. Como yo les conté una vuelta, una vez tuve 3 meses sin cobrar. Estaba manejando, me estaba administrando mal. En su momento era como un azote, parecía algo malo. Pero después era para corregir mis pasos, que tenía una manera desordenada de andar, ¿se entiende? Entonces, tenemos que dar gracias a los castigos, a los azotes, ni te aflijas de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como padre al hijo a quien quiere. Entonces, la disciplina y el azote, no reneguemos de ella. Versículo 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Bienaventurado, acá estamos hablando, bienaventurado, feliz. Feliz el hombre que haya la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Jesús. Feliz, gloria a Dios el hombre que encuentra a Jesús. Bienaventurado, dichoso, que obtiene la inteligencia. ¡Fua! Gloria a Dios el que la obtiene. Porque da la casualidad de que todos van a la iglesia, pero ninguno obtiene la inteligencia, la sabiduría. No, lo único que se llevan es una religión que se cargan.
Versículo 14. Porque su ganancia, acá está el resultado del que encuentra a Cristo, el que tiene el conocimiento, el que lo pone en práctica y usa la inteligencia. Acá está hablando del hombre sabio, el que encontró a Cristo, el que tiene temor de Dios. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata y sus frutos más que el oro fino. Esto es lo más valioso del mundo, más valioso, la sabiduría es lo más valioso que hay delante de los ojos de Dios. La sabiduría es más valioso que todo lo que pueda haber en el mundo, más que el oro. Por eso está diciendo el oro, la plata, está poniendo los recursos materiales más importantes para el hombre. Y acá nosotros decíamos, no, para mí lo más importante es tener una casa hermosa, una camioneta, salir de vacaciones y tener buena ropa. No, el Señor te está diciendo, no, no, no. Anhelá la sabiduría, que para eso nos estamos esforzando. De estudiar todos los días un versículo, un capítulo, tener un orden. Con el tiempo vamos a empezar a tener sabiduría, conocimiento, empezar a aplicarlo. Después viene la práctica. Ahí comienza la sabiduría. Entonces, vemos que lo que nos dice es que, versículo 15, más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. ¿Vieron? La palabra, esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios son los tesoros, son los diamantes que hay escondidos. Por eso no dice como diamantes, porque el diamante está escondido en el centro de la tierra, lejos del acceso humano. Pero cuando hay erupciones volcánicas, las piedras preciosas pueden llegar a la superficie y el hombre tiene acceso a ellas. Y esto es lo mismo con la palabra, pero solo Dios puede hacer que salgan los diamantes del centro de la tierra. Y lo mismo con esto. Bueno, vamos a ir a la palabra y nos vamos a encontrar con algo tosco, vacío, duro, desértico, estéril. Esto va a ser la palabra. Pero al escarbar, al escudriñar, al buscar, el Señor va a sacar los diamantes, que es la sabiduría. Y que es más importante que no tiene precio. Por eso los que están estudiando, los que están absorbiendo esto, lo que es la palabra de Dios, es algo que no tiene precio. No alcanza el oro del mundo para decir lo que estamos en los tesoros que nos está dando el Padre, ¿se entiende? Y es verdad esto. Esto es verdad, porque muchos dirán, si yo les digo, por ejemplo, Salomón hubiese elegido las riquezas, en lugar de la sabiduría, la riqueza se termina, pero la sabiduría te va a dar la capacidad de llegar a las riquezas, de llegar a la paz, de llegar a la tranquilidad, de llegar a una armonía. La sabiduría te va a llevar a eso, a que tengas lo que necesitas utilizando los medios de gracia que están en Cristo. Entonces, acá vemos que la palabra lo nombra como una piedra preciosa. Largura de días está en tu mano derecha y la izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Fíjense lo que está diciendo en el versículo 17. Sus caminos son caminos deleitosos. ¿No es un deleite ir a su palabra? ¿No es un deleite ver los tesoros que hay en la palabra? ¿Cómo aplicarlo en mi vida? ¿No es un deleite cuando obedecemos y estamos bien delante de Dios? Bueno, esto es lo que está hablando de los beneficios de la sabiduría. Versículo 18. Ella es árbol de vida a los que en ella echan mano. Bienaventurados los que la retienen. ¿Vieron? Bienaventurados los que retienen la sabiduría, la palabra, el conocimiento, la inteligencia. ¿Se entiende? Vieron que la palabra no nos está hablando de algo espiritualoide, de que invoca el nombre de Jehová y va a descender algo y vas a tener sabiduría. Estás en una prueba, invoca a Dios, ponele aceite y que va a sanar. No, la sabiduría, el conocimiento, cómo aplicar el conocimiento en una situación crítica de mi vida o en cualquier situación doméstica. Eso es tener en cuenta los caminos de Dios. ¿Qué es lo que le agrada? ¿Qué es lo que le desagrada? Tenemos ejemplos bíblicos. Estamos pasando por un pozo, una prueba. Bueno, como José, seguimos adelante, hay que seguir sirviendo. Tenemos la guía. El tema es cuando estamos en oscuridad y todas nuestras opciones son malas. Ese es el problema. Entonces, versículo 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Fíjense lo que está hablando acá. Nos está dando un destello, obviamente el conocimiento de Dios y la sabiduría y la inteligencia es eterna. No tenemos acceso a eso. Pero ¿por qué aparece esto? Porque nos muestra para que veamos que lo importante que es la sabiduría y la inteligencia. Porque acá nos muestra lo que es más grande para nosotros, el universo. Para Dios es algo nada, el universo es un puntito en el mundo, no es la nada misma el universo.
pero para nosotros es lo más grande que podemos entender, no tenemos dimensión. Entonces, con esa dimensión dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra. Que la tierra, decimos algo tan grande, algo tan wow, tan maravilloso, y lo hizo ¿con qué el Señor? Con sabiduría. No es que empezó a incorporar y a decir, bueno, en el nombre de Jesús. No, 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 no. Con la sabiduría. Con la sabiduría fundó la tierra. Afirmó los cielos con la inteligencia. ¿Qué estamos hablando? Los cielos, nos está hablando de todos los cuerpos celestes y todo lo que tiene que ver con los planetas, con las líneas, con el sol, con la rotación, con todo, la perfección, con inteligencia, no con misticismo. La inteligencia de Dios para poner el sol a una determinada forma, para que los planetas se sostengan en el aire. ¿Quién los sostiene? Bueno, todo el poder y toda la capacidad de Dios fue a través de la sabiduría y de la inteligencia. Dios utilizó la inteligencia para aplicarla. Utilizó la inteligencia para darnos manos. ¿Para qué las manos? Bueno, para que demos vuelta a la página, para comer, para trabajar. Nos dio ojos. ¿Para qué? Para ver. Todo basado en su inteligencia. En su sabiduría está la creación. Nosotros agarramos un árbol de manzana, mordemos la manzana tiene dones, también tienen dones las plantas, de crecer, de dar fruto, de alimentar, de que tenga proteína, que tenga los nutrientes necesarios, que necesita mi cuerpo. Entonces, ahí vemos toda la inteligencia de Dios en todas partes. Los pajaritos cantando, un arco iris, una catarata, en todos lados vemos la inteligencia de Dios, que todo tiene un propósito. ¿Se entiende? Entonces, acá vemos que pero hoy lo más lindo es que cuanto más ignorantes son, se creen más santos. No, 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 yo soy del espíritu nada más. A mí la Biblia no, porque la letra mata. No, no, la ignorancia te va a matar de un bobazo. Bueno, versículo 20. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío de los cielos. Con su ciencia, con el conocimiento de Dios está hablando, que fueron divididos los abismos. Destilan rocío de los cielos, está hablando de las lluvias. Versículo 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Guarda la ley, los 10 mandamientos. Es una obligación guardar la ley, que sea un deleite, que esté guardado en nuestro corazón, que el practicarlo diariamente, lo que primero es un rechazo, después empieza a ser un deleite. Entonces dice, guarda la ley y el consejo, que es la palabra de Dios, para caminar por las sendas de justicia. Entonces, versículo 22. Y serán vida a tu alma. Fíjense lo que es. La ley y el consejo de Dios serán vida. Ahí tenemos vida espiritual. Ahí tenemos el creyente rozagante, un creyente como José, que venimos de estudiar a José. José servía, tenía un buen semblante, era simpático, era amable, era inteligente, estaba lleno de vida. Esta vida. ¿Pero por qué José estaba lleno de vida? Porque guardaba la ley, porque se escapaba del pecado, porque servía. ¿Se entiende? Entonces, y a esos son los que tenemos que llegar. Y José era un tipo de Cristo. Entonces, serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Se habla mucho del cuello. Pasa que el cuello hablaba de los collares y los adornos. Y era algo muy llamativo, decir, los cuellos y los adornos que tenían, hablaba de la persona, en cierta manera. Entonces acá está hablando que, de una forma poética, que el cuello demostraba un adorno. Entonces el adorno iba a ser la sabiduría, la ley de Dios, el consejo de Dios. Este es el adorno inalcanzable para el impío. ¿Se entienden? Versículo 23. Entonces andarás por tu camino, confiadamente. Fíjense lo que nos viene a decir ahora. Ahora, cuando tenemos todos estos parámetros, estos principios, vamos a empezar a caminar en confianza. Tu pie no tropezará. Nosotros en el mundo teníamos miedo de todo, nos iba todo mal, lo que emprendíamos estaba mal, llegábamos sin fuerzas, pero ahora no tenemos por qué tener miedo. Si tenemos paz, tranquilidad, sabiduría, inteligencia, conocimiento, todo lo que estamos viendo, obediencia. Cuando estamos en esta situación vamos a andar sin miedo. Sin miedo vamos a andar por la vida. Por eso dice, tu pie no tropezará. No, no tropezaré. Y no de una actitud optimista. Porque muchos dicen, no, Jehová está conmigo. Van para cualquier lado, no obedecen la palabra, pero sí, ellos sí, Jehová está con ellos. Pero nosotros no es que decimos, no, el ángel de Jehová va delante mío y me protege y no tropezaré. No, no vas a tropezar cuando seas prudente.
No vas a tropezar cuando tenga opciones y utilices la inteligencia en cuanto al conocimiento bíblico. Ahí no vas a tropezar. Porque muchos andan a ciegas, caminando como quieren y dicen, no daré tropezadero, y empezamos a agarrar lámparas a mis pies y lumbrera a mis caminos, y tomamos versículos, pero caminamos como queremos. Pero la inteligencia es para caminar conforme a la palabra. ¿Se entiende? De esto se trata, y eso es la sabiduría. Pero el mundo religioso ha hecho un hazme reír de la iglesia y convirtieron en algo místico. Convirtieron todo en algo sobrenatural y espiritualoide. Y vemos que se chocan por todas partes. Bueno, versículo 24. Cuando te acuestes, no tendrás temor. ¡Ah, qué lindo esto! Qué lindo acostarte sin fobia. Qué lindo acostarte sin insomnio, que te acostás y dormís. Qué lindo acostarte sin pesadillas, sin que te toque la pierna ningún demonio. Y así llegamos a Cristo. Por eso dice, pero cuando te acuestes, cuando tengas el consejo guardado, la ley, el conocimiento, poniendo en práctica, estés en paz, estés en obediencia, por eso se llama exhortación a la obediencia. Este es el fruto. Esto no tiene precio. ¿De qué me sirve que no pueda, de qué me sirve tener dinero, ser millonario, tener mujeres, tener todos los placeres que quiero en el mundo si no puedo dormir tranquilo, si no tengo paz? ¿Para qué quiero comer, tener todos los deleites, todos los manjares, si no puedo comer de la angustia que tengo? ¿Se entiende? Entonces, acá vemos que dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Descanso. Ah, qué lindo, nos acostamos a dormir sin preocupación, confiando en Dios, fíate de Jehová. Este es un proceso. Sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Por qué va a ser grato? Porque va a haber descanso. Muchas veces podemos dormir 12 horas y no descansar, levantarnos turbados, con dolor de cabeza, con todos los problemas. Pero acá nos dice que nos acostaremos y tu sueño será grato. Versículo 25. No tendrás temor de pavor repentino, ni de ruina de los impíos cuando viniere. Fíjense qué lindo, cuando estamos bajo esta es la cobertura de Dios. El que mora bajo la sombra del Omnipotente, dice el Salmo 91. El que mora, este es el que mora bajo la sombra, bajo la cobertura. Y esto se llama cobertura. No lo que dice un hombre que yo soy el pastor y te doy la cobertura. No, ¿cobertura de qué? No entendiste nada. La palabra habla de la cobertura de Dios, no la cobertura de un pastor. Esto lo utilizan las sectas para dominar a las personas y que nadie se vaya a ningún lado. Pero acá estamos viendo una cobertura real. Por eso dice que no tendrás temor repentino, no vamos a estar paranoicos, pueden pasar problemas, pero Dios está con nosotros, nos fiamos en Él. Ni de ruina de los impíos. No podemos tener miedo ni de la política, ni del sistema social, ni de nada, ni de los delincuentes, de nada. Esto es lo que nos dice. Tenemos que andar con esa tranquilidad que es en Cristo. Sin fobia, sin paranoia, sin pastillas para dormir. ¿Se entiende lo que está hablando de la sabiduría en cuanto a la obediencia al niño, al joven ya, adulto casi? Versículo 26. Porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. Entonces acá Jehová es nuestra confianza, depositando en él, pero no estamos hablando de que, bueno, yo descanso en Jehová. No, no, no. No es algo místico, insisto, porque eso es lo que nos enseñaron en todas las iglesias. No, 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 es cuando lo buscamos día y noche, cuando buscamos el conocimiento desesperadamente, cuando ponemos el conocimiento en práctica, cuando usamos la inteligencia, cuando tenemos prudencia, cuando estamos llevando nuestra vida dedicada a Él, consagrada a Él, ahí van a suceder las cosas. Y acá en lo que le está diciendo, le viene a hablar y vienen un par de no. Fíjense qué es lo que le dice, qué es lo que no tiene que hacer. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Acá lo que le está diciendo es que no te niegues a hacer el bien cuando es debido. ¿Qué significa? Acá lo que está diciendo es que cuando podemos ayudar, que tenemos el poder de ayudar, hacelo. Yo sé que muchas veces decimos, no, muchas personas necesitan para comer. El problema es que no tengo para comer yo. Está bien que tengas esa actitud, todo, serví donde puedas, pero lo que sí está diciendo es que cuando puedas ayudar, que cuando tengas los recursos para ayudar a las personas, cuando tengas el poder de ayudar a las personas, ayúdalo, hacelo. Esto es lo que le está diciendo, que no sea una persona, un fariseo, que alguien se puede estar muriendo en la calle y no, yo voy a la iglesia y hago lo que tengo que hacer, pero los demás, no, como el buen samaritano está diciendo.
El buen samaritano que encontró un hombre que estaba herido en el suelo, lo lavó, lo limpió, le sanó sus heridas, le pagó la estadía, todo. Eso es lo que está diciendo, ese corazón. Entonces lo que le dice es que que tiene que hacer el bien, lo que es debido, cuando tuvieres el poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda, vuelve y mañana te daré, y cuando tiene contigo que darle, y cuando tienes contigo que darle. ¿Qué es lo que le está diciendo? No le digas a tu prójimo, vuelve mañana. Esto es el que tiene las falsas promesas. Este es el que te está bicicleteando, que te dice mañana, pasado, pasado. Entonces acá lo que le está diciendo es que y no hay peor que estas personas sin palabras. Por eso le está diciendo, no le digas a tu prójimo, andá y volvé mañana y te daré. Cuando tienes contigo que darle, dale ahora, ya. No esperemos a mañana, ahora. Cuando, no, algún día, no, si vas a hacer algo que sea hoy, ya. Que tus actos hablen antes que nuestras palabras. Por eso nosotros nos tenemos que guiar, porque muchas personas hablan muy bonito, me cuentan todo, o no, me arrepentí, hice esto, mañana voy a hacer, cuando tenga $1.000.000 voy a... No, muy bonitas, suenan hermosas tus palabras, pero prefiero creer tus obras. Prefiero ver lo que haces más que lo que decís. Entonces acá esto es lo que nos está diciendo a nosotros. No hablemos de más. Si no tenemos nada o no queremos, no hablemos de más, pero acá está hablando del chanta, acá está hablando del ventajero. Vení mañana, te pago mañana, después sí, no. Entonces acá estas son las conductas que está hablando acerca de su hijo. Versículo 29. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Esto es códigos. El mundo tiene estos códigos y en la iglesia no lo tienen. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Acá está hablando de los Judas. El Judas es de lo peor, el traicionero. Por eso acá vemos que habla de los 6 mandamientos restantes. Los 6 mandamientos, los primeros 4 es para Dios y los otros para tu prójimo. Ama a tu prójimo. Acá le está diciendo no seas traicionero. No seas una persona que el que habita contigo, junto contigo y que está confiado, no lo traiciones. Versículo 30. No tengas pleitos con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Acá lo que le está diciendo, no vivas con el ojo por ojo, el diente por diente. Acá el que me hace me las paga. Acá vemos que tener venganza, esto es lo que le está diciendo, no seas vengativo. El que te hizo algo, ya está. Este es el principio bíblico que a lo largo de las escrituras. Por eso dice, no tengas pleitos, no te pelees sin razón. ¿Y cuántas veces tenemos peleas todos los días? Por pavadas, por tonterías. Y la palabra nos está diciendo que no tengamos pleitos. Y a veces en el medio de la pelea, no, porque yo tengo razón, porque esto, no se justifica nada. La palabra te está revelando y nos está mostrando la situación de nuestro corazón. Versículo 31. No envidies al hombre injusto. No envidies al hombre injusto. Esto es algo lindo, porque el injusto es el que más va a prosperar. El hombre impío va a ser el que más le va a ir bien a los ojos del hombre. Pero la palabra, incluso los salmos, dice, ¿por qué el impío prospera? ¿Pero qué? ¿Para qué voy entonces al tabernáculo? ¿Para qué voy a la adoración? ¿Para qué? O sea que en vano me estoy santificando. Hay salmos que hablan así. Porque nos dicen que los impíos prosperan, les va bien, festejan, tienen vida, larga vida. Es increíble. Pero acá lo que nos dice es que no envidies al hombre injusto, ni escoja ninguno de sus caminos, no lo sigas, no lo pongas como ejemplo. Me ponen un jovencito lindo en la tele, homosexual, peleador, rencilloso. No lo tomes como ejemplo, no lo sigas, no lo envidies. ¿Se entiende? Esto es lo que le está diciendo, porque la mentalidad de este niño, de este joven, va a ir detrás de su propio corazón. Entonces el padre le está dando consejos certeros a todo lo que iba a tener que afrontar. Versículo 32. Porque Jehová abomina al perverso. ¿Vieron? Jehová abomina al perverso. Por más que le vaya bien, por más que el Señor abomina a todos los políticos, abomina a todos los perversos que hay en la tierra. Por más que les vaya bien, por más que tengan dinero, por más que tengan trabajo, por más que prosperen todos los días. Pero dice, más su comunión íntima es con los justos. Su comunión íntima es con los justos. De este lado debemos estar, del lado de los justos.
Entonces, esto es lo que nos está diciendo la palabra acerca de la obediencia. Esto, fíjense que lo que es el Proverbios 3, nos habla la contracara de lo que es el Proverbio 28, porque nos hablaba, Deuteronomio 28 nos habla acerca de las consecuencias de la desobediencia y las bendiciones por la obediencia. Estos son los principios para la obediencia. Y si nos vamos a Deuteronomio 28, que ahora vamos a ir un poquito y lo vamos a repasar. Pero antes vamos a ver el versículo 33. La maldición de Jehová está en la casa del impío. Fíjense, la maldición de Jehová está en la casa del impío. Por más que les vaya bien, por más que vos veas que tengan dinero, que tengan una familia bonita, una mujer linda, los hijos rubiecitos, por más que tenga todo lo que a la vista del hombre tienen, la maldición de Jehová está sobre la casa del impío. Por eso cuando vemos en las revistas, cuando vemos en personas famosas, millonarias, que entran con alfombra roja y todos los admiran y dicen, wow, esto sí es un modelo de familia. Bueno, la palabra nos dice que la maldición de Jehová está sobre la casa del impío. ¿Por qué? Porque rechazaron los mandamientos, son malvados. ¿Se entiende? Entonces dice, pero bendecirá la morada de los justos. Qué lindo esto. Que yo por ahí no tenga dinero, por ahí yo no tengo, estoy alquilando un lugar chiquito, por ahí no tengo para comer, no tengo nada, pero qué lindo que Jehová bendecirá la morada de los justos. Porque la bendición viene de Dios, no de los recursos materiales solamente. Entonces, a esto es lo que tenemos que anhelar, la bendición de Dios, que es por la obediencia. Versículo 34. Ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores. Dios se burlará de los burladores. Esto es lo que dice, Dios hace justicia. Los que son burladores, los políticos, los que están en programas de chimentos, todos los que están en el mundo y son burladores, Dios se va a burlar de ellos. Por eso, ¿vieron que siempre pasa? Que por ahí hay una persona que se ríe de todo el mundo y después todos se terminan riendo de uno. Había una periodista acá en Argentina que vivía hablando de todo, mal de todo. No, porque está esto, porque lo otro. Y al hablar mal de todo, después el marido la engañó con otro. Y fue el hazme reír de todos. Bueno, la burladora, se burlaron todos de ellos. Pero bueno, es el carácter de Dios. Entonces, de burlarse de los burladores. Nos da un ejemplo de cómo termina el impío. Dice, y a los humildes da gracia. Qué lindo porque a los humildes da gracia. Nosotros por eso tenemos que tener un corazón quebrantado, temor de Jehová, que ahí vamos a hallar gracia. Versículo 35. Los sabios heredarán honra. No siempre riqueza. Fíjense lo que dice el versículo 35. Los sabios heredarán honra. Cuando todos creen que Dios solamente nos quiere hacer rico. No, honra. Entonces, no siempre son riquezas, pero sí es honra para la obediencia. Vamos a ser honrados delante del hombre, delante de Dios, delante de nuestros hermanos. Más, los necios llevarán ignominia. Entonces, acá lo que vimos es cómo, es la consecuencia de la obediencia. Vamos a Deuteronomio 28, que estuvimos analizando esto hace 2 domingos. Deuteronomio 28. Y vamos a ver desde el capítulo 1 ahora, porque siempre lo vimos en el capítulo 28. Fíjense lo que dice en el capítulo 28, versículo 2 de Deuteronomio. Dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¡Wow! Acá vienen las bendiciones. ¿Por qué? Por la obediencia que Salomón le estaba dando el ejemplo a su hijo. Si obedeces esto, le está diciendo al hijo, nos dice a nosotros, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Acá empiezan las bendiciones. Bendito en la ciudad, bendito en el campo. Versículo 4. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de las bestias, la cría de tus vacas, tus rebaños, tus ovejas, benditos serán tus canastas, tus artesas de amasar, benditas serán tu entrada, bendito tú al salir. Jehová derrotará a tus enemigos. Entonces, ya cerramos y terminamos con esto.
con esto terminamos. Y ya con esto, con Deuteronomio 28, cerramos un poquito esto de lo que es las bendiciones por la obediencia. Así que bueno, mañana vamos a continuar a la misma hora con el capítulo número 4. Así que bueno, vamos a terminar en oración y mañana continuamos. Lo dejo acá porque si arranco con otro capítulo va a ser muy largo y bueno, ahí ya estamos bien, fue bastante completo, lo comprimí mucho, pero el capítulo ha sido dado. Así que bueno, vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Anhelamos el Proverbio capítulo 3, Señor, de obedecer, la exhortación a la obediencia, Señor, de guardar tu ley, los 10 mandamientos, de obedecer tus caminos, Señor, de adquirir conocimiento, de que nos des que nuestra inteligencia se desarrolle, tener sabiduría y así poder caminar, Señor. Y que cuando nos corriges también, que, Señor, que si nos tienes que azotar, Señor, que no nos fatiguemos y que sepamos que es para nuestro bien. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por cada uno de los que están en el estudio, que les des cada día más conocimiento, más inteligencia, más sabiduría y un espíritu quebrantado, Señor, y un espíritu humilde, un espíritu enseñable, Señor. Pero por sobre todas las cosas, temor de Jehová, porque nada es posible si no hay temor de ti, poderoso Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos diste todo este alimento, toda esta palabra, y mañana vamos a continuar y nos vas a seguir enseñando acerca de cómo caminar en esta vida. Te entregamos este estudio, nos vamos a cenar tranquilos, en familia, con amigos o con los que estén presentes, y que mañana sea un día nuevo y lleno de paz, Señor, como lo que decía el proverbio, Señor, dormir y que sea grato el sueño, Señor. Ese es un precio, son tesoros que hemos hallado y que hemos encontrado que no tienen precio, como el diamante. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te decimos amén. Bueno, hemos terminado. Vemos mañana, 19:30 horas, continuamos con el estudio. Lo vamos a hacer un poquito más profundo, pero ahí estamos bien. Así que bueno, que Dios lo bendiga a todos.